Hola, encantada de que estés aquí otra vez en Comunica y Conecta. Hoy con esta introducción de lo más animada, porque hoy quiero hablar de esas 10 preguntas poderosas que podrías o deberías o me gustaría que te hicieras si eres de esas personas que ha pensado en algún momento escribir un libro. Si tú me sigues en mis redes sociales, debes ya saber de sobra que todo lo mío tiene que ver con escribir. Y específicamente desde hace un poco más de un año, estoy muy centrada en eso de conócete y escribe, escríbete sobre todo. Y hoy quiero hablar de esas posibilidades que pueden salir, que te pueden ocurrir cuando decides tomar un pensamiento asociado a, ¿y si yo escribo un libro? ¿Y si yo me atrevo a escribir un libro? Y de eso quiero hoy darte un poco de guía en este breve tiempo de encuentro. Muchas veces nos sentimos que estamos como rehenes de la inacción. Y yo a veces me pregunto, ¿somos rehenes de la inacción? Es decir, estamos sometidos a ese no hacer. Ya tú sabes, el síndrome del impostor, puedes clasificarlo, puedes allí entenderlo. Eso de no sé si vale la pena, no sé si le importará a alguien, no sé si tengo los recursos. Entonces, estamos atrapados en ese no hacer. Y cuando queremos hacer un libro, sobre todo cuando tenemos eso dentro de nosotros que nos dice, ay, posiblemente yo pudiera, esta historia de mi familia, esta mi historia personal, la que tiene que ver con mi vida o mi salud, o este emprendimiento que estoy llevando hacia el éxito y que he podido vivir verdes y maduras y quisiera hablar de eso. En fin, hay un barullo de ideas que solamente pueden, en muchos sentidos, contribuir a que tú digas, no sé por dónde empezar, no sé qué debo hacer, no sé cómo arrancar con esta idea de hacer un libro. Y por eso yo quiero hoy hablarte que lo primero, antes de entrar a las preguntas, es que te hagas un tiempo para ti de preguntas reflexivas de lo que tú quieres en tu vida. Y tú me dirás, bueno, pero eso lo hago siempre. Oye, no me estás diciendo nada nuevo. Pero es que para ponerse a escribir, acto que es complejo, es absolutamente demandante, hay que tener claro en tu mente una serie de etapas, de momentos, de situaciones, todo relacionado a eso de ponerse a escribir. Antes de tú pensar que vas a estar con tus dedos en el teclado, tienes que hacer el stop, el detente y piensa. Yo de verdad quiero hacer un libro. Yo tengo ese impulso interno poderosísimo que me dice, hazlo, es el momento, es ahora. Escucha a las personas que te dicen, tú deberías contar tu historia. Esa historia de tu familia es impresionante. Y entonces con todo eso dándote vueltas en la mente y con la certeza interna tuya de, sí, aquí hay algo para contar, debes establecer esas que yo llamo preguntas poderosas. Y las tengo aquí para que no se me olvide el orden, porque importa el orden. Y dentro de estas preguntas, la primera que puedes saltar pues con la obviedad y me digas, ah, pero Dios mío, es, ¿para qué quieres escribir un libro? ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es tu propósito al escribir un libro? Y hay muchas personas que cuando llegan a mí para que las asesore, las haga mentorías, para que las acompañe en esa idea de hacer un libro, y les pregunto, ¿para qué? Empiezan, bueno, porque siempre he querido, porque me gusta escribir, y no, y es para qué.
¿para qué quieres hacer un libro? Y allí haz una lista de posibles respuestas. Luego, la segunda pregunta, ¿qué deseas contar? Si tienes muy claro el fin, muy bien, entonces, ¿qué vas a contar? De eso que tú dices que quieres hacer, de esa historia que tú tienes muy clara que quieres compartir con el mundo. ¿Qué quieres contar? ¿Qué detalles de esas historias, de esa variedad de relatos que tienes, de experiencias, de vivencias, de situaciones, circunstancias, etcétera, qué es contable y qué es no? ¿Qué puedes de alguna forma decirlo leve, si es algo, por ejemplo, muy traumático para ti, o qué aspectos no decir? El qué deseas contar es muy importante porque no todo se cuenta, no todo está para escribirse. Si yo sé para qué quiero escribir mi libro y entonces entiendo que deseo contar algo en particular, allí el panorama se me amplía y empiezo yo a clarificarme. La tercera pregunta, ¿cuántos capítulos tú quisieras hacer? ¿Te imaginas tu libro? ¿Eres capaz de visualizarlo? Ese propósito claro, ese, esa narración de absolutamente expedita, de lo que quieres decir. Y entonces vas a tener 7 capítulos, 5 capítulos. Cada capítulo va a estar relacionado con un momento de tu historia o de la historia de ese padre, abuelo o de ese negocio que has llevado adelante. Pero es que si yo nunca he escrito, ¿cómo puedo pensar en capítulos? Porque empiezas a pensar, si yo tengo claro qué es lo que deseo contar, cómo divido ese cuento, cómo empiezo a fraccionar esas historias, esas vivencias. La cuarta pregunta, ¿qué expectativas tú tienes de el libro que quieres hacer? Y allí igual lo que salga. Cuando hablo de preguntas poderosas, estoy hablando de respuestas que pueden y deben, desde mi perspectiva personal, deben moverte, incomodarte. Y hay muchas posibilidades de respuesta. Las expectativas, mira, monetarias o de reputación o de busca en tu caso, porque yo he de suponer que esto solo le sirve a aquella persona que está pensando y sigue dándole vueltas a eso de escribir un libro. La quinta pregunta, ¿qué deseas aportar al mundo? ¿Cuál es tu contribución? Porque vale decir, no todo el mundo escribe un libro y eso puede sonar un poco antipático quizás. No todo el mundo es capaz de escribir un libro, pero yo sí creo que podemos alentar a que alguien aprenda cómo es este proceso, cómo se lleva a cabo esto de hacer un libro. Y es un proceso donde se aprende a pensar, se aprende a llevar las palabras a el papel o a la página, se comprende toda la importancia de las palabras, de las frases, de la intención. Entonces, lo que tú con tu libro quieres hacer, ¿qué deseas aportar? Imagínate eso importante asociado a el propósito de tu libro, a la historia narrada, y ahí te dices, muy bien, yo lo que quiero con mi libro es contribuir a que se valore más, se sepa más, obviamente conectado con lo que es el objetivo central de tu libro. La sexta pregunta, ¿qué mensaje quieres dejar como legado? Y eso es muy bonito, sobre todo cuando avanzamos, hemos avanzado en el calendario y sabemos que nos queda, quién sabe, 50 años, 60, 70,
y sentimos que tenemos que hacer algo de valor de aquí a mañana. Entonces, ese libro que tú quieres hacer, ¿cuál es la herencia espiritual, física, material, afectiva? No sé. Cuando piensas en la palabra legado y tu libro como legado a tus hijos, a tus nietos, a el grupo de mujeres, a una pluralidad, a los venezolanos o a las mujeres latinoamericanas. Importante, el legado, esa herencia bonita que alguien va a tener de ti con tu libro, que va a estar, por supuesto, con el paso del tiempo. La sexta pregunta, que me parece una de las más, bueno, para mí es la más importante, es en realidad, ¿cuáles son tus fortalezas y cuáles son tus debilidades para afrontar ese reto escritural? ¿Qué cuentas? ¿Con qué cuentas contigo? Y haces una lista de esos atributos que tú tienes, ese conjunto de habilidades que tú te sabes, te reconoces, porque es importante, lo dije al comienzo, lo del autoconocimiento. ¿Con qué cuentas dentro de ti para llevar a cabo esta tarea magnífica y en realidad bastante compleja de hacer un libro? Y las debilidades, las tuyas, por supuesto. ¿Qué hay dentro de ti que te llevaría a, es que sí, tengo ganas de hacer un libro, pero es que, y allí la lista de esas posibilidades de no, pero que tienen que ver contigo, las debilidades tuyas, es que no sé escribir bien, es que tengo muchos problemas para escribir, es que no se me da la fluidez de palabra, es que dudo de lo que sé, es que, en fin. La octava pregunta, ¿dónde crees que están las amenazas para que no hagas tu libro? ¿Y en dónde las oportunidades para verlo publicado? Las amenazas, como bien ya lo he dicho antes, en algún momento, y las oportunidades están fuera de ti. ¿Qué amenazas hay dentro de tu entorno que pueden hacer imposible que tu libro se lleve a cabo, que se lleve a cabo? Es que la amenaza es, pues, que no tengo tiempo, porque tengo un trabajo absolutamente demandante, porque tengo una familia que tengo que atender, tengo un padre que está en un estado de salud, y las oportunidades para que tu libro salga. Piensa en las posibilidades de tu libro y eso lo asocias al legado, lo asocias a tu contribución. ¿Dónde está en el mercado de los libros esa posibilidad de que tu libro esté en un anaquel, que esté allí junto a otros? Porque tu historia es una historia real, es una historia absolutamente fidedigna, es una historia digna de ser compartida. La novena pregunta, ¿a qué tipo de público estaría dirigido tu libro? Tú, cuando empieces a pensar en ese libro que ya está por hacerse, ¿quién crees que pagaría por tu libro? Porque tu libro debe estar dirigido, así no lo tengas con mucha claridad, a alguien, a tus hermanas, a tus padres, a alguien. ¿Quién sería esa persona que pudiese sentirse muy bien leyéndote, leyendo tu libro? Y por último, ¿cuánto tiempo, aprendizaje, dinero, tú crees que puedes estar dispuesta a invertir? Lo más importante es el tiempo, porque un libro no se hace en 15 días, sobre todo, evidentemente, en personas que nunca han escrito en su vida. No se hace en un mes. Quienes venden eso, pues eso es una falacia. El hacer un libro implica un tiempo. Y es un proceso tan bonito porque te va a llevar paso a paso en esa ruta de quién soy, qué busco, de qué familia vengo, qué tipo de experiencias he tenido.
tan significativas que me siento con la necesidad de divulgar esto que viví para que otras personas no pasen por lo mismo o para que otras personas aprendan o para que otras personas estén valorando lo que es la vida. Si tú quieres hacer tu libro, antes de ponerte a escribir, piensa y tómate el tiempo de hacerte estas preguntas que yo llamo poderosas y sobre todo reflexiona ante cada una de tus respuestas, porque no se trata de responder desde el automatismo, sino lo que significa la pregunta y lo que esa pregunta me mueve a mí, que me lleva a responderme. ¿Qué estoy yo queriendo transmitir con este libro que sueño hacer? ¿Cómo yo puedo imaginarme a ese libro? ¿Cómo yo me veo ejecutando la tarea de estar cada día 1 hora dándole al teclado y fluyendo mi pensamiento y haciendo que cada idea sea lo suficientemente atractiva, bonita para alguien que lo pueda leer en voz alta? Espero que con estas sencillas preguntas puedas empezar a cuestionarte un poco, y eso es bueno, eso no es una mala palabra, no es un verbo de incomodidad. Cuestionarnos nos hace bien. ¿Qué queremos hacer con ese libro que pensamos o que deseamos o que decimos a cada rato que queremos hacer? Esta ha sido mi entrega de hoy para ti. Espero que pueda ser de utilidad. Soy Flor Ángel Quintana. Esto es Comunica y Conecta a través de la maravilla de Conexión Plus Radio. Hasta entonces, cuando nos volvamos a ver. Que estés muy bien.